Bueno, en esta sesión vamos a hablar de la tecnología LoRa. Mm, para empezar, definamos qué es LoRa. Es un protocolo de comunicación. En pantalla están viendo una comparativa con otros dos protocolos inalámbricos, ¿sí? Como lo son Wi-Fi o la telefonía celular. Haciendo una comparativa podemos ver que LoRa eh, está identificado como un protocolo de incluso un poco más alcance que la telefonía celular actual. Si hablamos de telefonía LTE, incluso 3G por las distancias que podemos lograr, ahorita hablamos de ellas, mucho más alcance que Wi-Fi, ¿sí? Mucho más alcance, pero en cuanto a ancho de banda, LoRa está por debajo de estas dos tecnologías en capacidad de transmisión, diría yo muy por debajo. Eh, de ahí su nombre, lo podemos ver como una combinación, lo podemos ver como un protocolo long range o de largo alcance, de larga cobertura, o como un protocolo low rate o bajo ratio, baja transmisión de datos. Esas son las dos características principales que tenemos. Mm, LoRa se basa en una técnica de modulación inalámbrica llamada Chirp Spread Spectrum, o como la traducción chirrido de espectro ensanchado, como silbido. Realmente es un barrido de frecuencia. Entre otras cosas, lo que se logran es lograr conseguir una transmisión de datos a muy largas distancias, ¿sí? Pero con bajas tasas de datos. El protocolo fue pensado para tener larga cobertura en cuanto a distancia y un bajísimo consumo de batería. Ya vemos unas características más adelante, pero obviamente con esas características tan interesantes, que es lo que se busca en todas las comunicaciones, tener la mayor distancia de cobertura posible, el menor consumo de batería posible y ojalá tener ancho de banda, pero no todo lo podemos tener. LoRa sacrifica el ancho de banda, la capacidad de transmisión de datos, por tener muy buenas características en las otras dos, en las otras dos eh, es, eh, aplicaciones, ¿sí? Mm, También podemos definir a LoRa como un protocolo de gran capacidad de penetración de estructuras, ¿sí? Si hablamos de paredes, de muros gruesos, de estructuras subterráneas, LoRa se destaca también en eso. LoRa transmite en la banda, dependiendo del país, debes saber según en el país en que esté, en qué banda. Normalmente buscan las bandas libres para radioaficionados. En los grupos de países está muy estandarizado, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, donde estamos transmitiendo, transmitimos en la banda ISM, ¿sí? En la banda médica, industrial y científica, de investigación, la cual la frecuencia que nos permite trabajar normalmente es de entre 915 MHz. Ahorita profundizamos un poquito más. Funciona realmente en varias bandas. Hay equipos que funcionan para varias bandas. Si quieres tener más certeza de ello, podrías mirar los cuadros de distribución del espectro que tienen en tu país. Vamos a mirar, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, si nosotros filtramos la banda libre, ¿sí? La banda libre, o en algunos lados llaman bandas para aficionados, vamos a escoger el orden entre los 300 MHz y 3000 y ejecutamos una consulta y ahí nos va a decir las bandas que tenemos libres. Estas bandas las usan para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el espectro de 432 a 438, 433, hay muchos equipos de LoRa, pero digamos que es una comunicación muy conocida en sistemas RF. Sistemas de RFID usan esto, alarmas de los carros, todos los sistemas inalámbricos usan esto. También tenemos el espectro entre 902, eh, tenemos el espectro entre 902 y 928, ¿sí? Realmente todas esas bandas están disponibles para ISM con LoRa, pero normalmente los equipos, como se fabrican para distintos países, los encontramos para Colombia en esta banda, la banda de 915 a 928, que también es conocida como AU 915. Entonces, normalmente deberíamos, si vamos a adquirir un equipo, asegurarnos que esté en esta banda para nuestro país. Ustedes deben investigar para el país de ustedes en qué banda funcionaría. Si
Si nosotros hacemos una búsqueda rápida de algún dispositivo en, en una página, podemos ver en este caso este sensor de velocidad, el cual dice que funciona en la banda EU868, que sería para Estados Unidos, o en la banda de 915, que sería para Australia, y nos funciona perfectamente acá en el país. Entonces debemos tener mucha claridad que el dispositivo funciona en las bandas de frecuencia que su país tiene liberadas para el uso del espectro. Mm, Si queremos llevarnos una idea de las características que hacen especial a LoRa, por ejemplo, consumo ultra bajo, estamos hablando de baterías de duración de soluciones a batería de 10 años, ¿sí? En ultra bajo consumo, ¿sí? Son dispositivos hechos para mantener en estado de reposo como una especie de hibernación. Los microcontroladores mantienen dormidos a menos que se ejecute la activación de los mismos, ¿sí? Baterías para 10 años. El largo alcance, está pensado, su protocolo normalmente habla de 20 kilómetros de distancia, ¿sí? 20 kilómetros, 10, 20 kilómetros, y en zonas urbanas de alta densidad, 3 kilómetros, dependiendo si son cosas que no se pueden asegurar por el tema de zonas de Fresnel, por el tema de interferencias, de reflexiones, de difracciones, por los mismos procesos de cobertura del radioenlace. El protocolo en sí tiene una distancia, según los desarrolladores del protocolo, que entre los que destaca la empresa Centech y administrado por la alianza LoRa Alliance. Ellos hablan de distancias de 20 kilómetros. Penetración profunda, está en el espectro sin licencia, puedes usar LoRa sin pagar. Y esto habla de una característica de localización, una característica específica de triangulación entre los gateways de LoRa que permite todo el tema de tracking de dispositivos. Con esas características especiales podemos pensar en qué soluciones podríamos aplicar LoRa. LoRa está pensado específicamente para conectar miles de dispositivos en zonas amplias. Eso lo hace un protocolo especial para ciudades inteligentes. Entonces, si hablamos de alumbrado público, pues te imaginarás complejo hacerlo por tecnologías inalámbricas como Wi-Fi o tecnologías LTE, que te solicitarían tener o una SIM card o un access point para los distintos puntos en red. LoRa, al tener una cobertura de kilómetros, de bastantes kilómetros, puede asegurar que este tipo de proyectos salgan mucho más económicos que con otras implementaciones. Todo lo que sea área amplia y baja cantidad de datos, sobre todo en la transferencia de datos, y puede ser útil con LoRa. Cuando hablamos de transferencia de datos, el protocolo de LoRa no está pensado para grandes transmisiones. Se habla de entre 300 bytes a 50 kilobytes. ¿Sí? Es una tasa muy pequeña comparada con otras tecnologías, pero suficiente para sistemas de control, de medida, de telemetría, porque un sistema on-off es apenas un dato de activado o prendido, ¿sí? Un sistema de texto plano donde tienes características como temperaturas, humedades, ese tipo de cosas, son textos planos que pueden viajar a través del protocolo y los hacen útiles para ese caso. Todo el tema de telemetría, si hablamos de medidores subterráneos que están bajo plazas de concreto en edificio, en tema de indoors tiene muy buena transmisión. Sí, por ejemplo, en edificios los temas de medidores de gas, de agua, siempre está en las zonas subterráneas bajo muchas placas de concreto, difícil de sacarlo con otro protocolo inalámbrico allí. LoRa es especialista en ese tema, igual para la telemetría en zonas amplias. En el tema de agricultura inteligente, obviamente hablamos de campos amplios, entonces, y dispositivos pequeños, por ejemplo, en el tema de ganado, pues no le puedes colgar una batería muy pesada a un animalito, sí, dependiendo del tipo de animal. Entonces necesitas cosas muy pequeñas que consuman muy poca batería. LoRa es especial en ese tipo de soluciones. Por sus características de transmisión, pues podemos decir que hay cosas para las que no se aplican, ¿sí? LoRa no está pensado para hacer navegación en Internet, 50 kilobits es muy poco. LoRa no está pensado para transmitir imágenes o video. LoRa no está pensado para streaming, ¿ya? LoRa no está pensado, como le decíamos, para imagen.
pero sí es interesante ver que actualmente están explorando más posibilidades. En esta imagen del lado derecho tenemos una cámara LPR que hace captura de placas. ¿Sí? Normalmente estos sistemas envían la imagen, hacen el reconocimiento y la envían a un servidor. Pero si notas, lo que vamos a transmitir puede ser tan sencillo como para unas placas no tenemos la necesidad de transmitir la foto de la imagen muchas veces y podemos reducir peso. En este caso serían 3, 5 caracteres más la placa de conducción, son unas pocas líneas, lo cual sería algo muy liviano. Entonces podrías adaptar los sistemas de reconocimiento LoRa, donde en el momento de la transmisión solo transmiten la información importante y eso amplía la cantidad de soluciones en las que se podría usar este protocolo de comunicación o esta técnica de transmisión de datos. Hasta ahora solo hemos hablado de LoRa, ¿sí? Pero siempre que vas a leer de LoRa, y está asociado a otro concepto, a un protocolo de red llamado LoRaWAN. A veces eso se pone confuso encontrar las diferencias entre los dos o las personas lo usan de manera indistinta. Son dos cosas diferentes, LoRaWAN y LoRa, pero ambas son un complemento. Lo explico de manera mejor con este ejemplo. Si tú imaginas en el caso de otro protocolo inalámbrico como Wi-Fi, eh, cuando piensas en Wi-Fi, Wi-Fi solo se encarga de la parte de transmisión desde el dispositivo final hasta el router, ¿sí? El router del cliente, el router de su casa. Pero después del router, detrás del router, viene una serie de protocolos que permiten la comunicación de estos dispositivos a Internet. Entonces tienes TCP/IP, ¿sí? eh, eh, Tienes una cantidad de protocolos de enrutamiento de distintos dispositivos, una red de enrutadores a través del mundo para llevar esos paquetes a Internet, algunos protocolos de borde en los temas de enrutamiento, algunos protocolos en la capa de aplicación, ¿ya? Y cada uno de ellos aporta, ¿sí? Aporta al proceso de comunicación de dispositivos a través de Internet. Pero nuevamente hacemos la diferencia. Wi-Fi solo era esta parte y el resto son una serie de protocolos. De la misma manera podemos imaginar la sinergia entre LoRa y LoRaWAN. LoRaWAN sería toda la arquitectura del sistema necesaria para conectar los dispositivos y LoRa sería la parte inalámbrica, la parte del radioenlace, la parte de la transmisión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué está el desarrollo de LoRa la diferencia entre este protocolo de transmisión normales, estos que hablamos acá, y los de LoRaWAN? ¿Por qué la necesidad? Porque la tecnología requiere unas características específicas, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. En el caso de sensores, están pensados para conectar miles de dispositivos, no solo un dispositivo móvil o una laptop como lo tenemos a través de Wi-Fi, sino miles de sensores. Si hablamos de ciudades inteligentes, de todos los sensores de las personas. Si tú tienes un sensor, puedes conectarlo a través de Wi-Fi, integrando en este las credenciales de acceso, ¿sí? Como el SSID y el password, ¿sí? Y eso es suficiente para que el dispositivo se pueda conectar a Internet. Pero en el caso de un sensor, si lo trasladas a otro punto de acceso, deberías generar de nuevo las credenciales. Eso ya sería un problema para un dispositivo que no cuenta con pantalla de acceso, con interfaz gráfica, como un celular o móvil o incluso para guardar redes. En LoRa piensa que son millones de sensores los que tienen que hacer eso. Un caso particular, por ejemplo, es el sistema de tracking. El sistema de tracking cuando el dispositivo tiene que enviar información a la nube de su ubicación. En este punto le entregaría toda la información de acceso seguro al gateway, al dispositivo que encuentra, pero una vez se va desplazando tiene que conectarse al router, al gateway más cercano, ¿ya? Porque por temas de cobertura puede que este no pueda darle cobertura. En esa situación el sistema tiene que reautenticarse y eso debe hacerlo de manera transparente para el usuario. Este sistema de roaming lo usamos nosotros ya en la telefonía celular, el cual el celular se va autenticando en las distintas celdas y eso es transparente para el usuario. LoRa, a diferencia de Wi-Fi, debería tener esa capacidad de hacer roaming.
De hecho, los gateway en LoRaWAN, perdón, están concebidos para ser como puntos de acceso libres. Ya en la manera como es un protocolo, una alianza sin ánimo de lucro que piensa hacer crecer su infraestructura de manera descentralizada, no a través de operadores, las personas que compran un gateway pueden dejarlo disponible, lo dejan disponible para que cualquier sensor que esté por la zona de cobertura pueda usar ese gateway como pasarela. De hecho, el gateway funciona como una pasarela que retransmite todos los datos sin importar de dónde venga, sin que eso implique condiciones de inseguridad que son trabajadas por el protocolo LoRaWAN a través de su arquitectura. Entonces, esas características van haciendo eh, diferenciar a la arquitectura de otras arquitecturas convencionales. Si pensamos en el tracking de animales, por ejemplo, los distintos dispositivos, ellos pueden salir por el gateway más cercano y asimismo llegar a los servidores y a las aplicaciones, ¿sí? Una aplicación móvil donde ves lo que tienes. Pero si analizas, si llega a existir un desplazamiento del dispositivo, está autenticado en un gateway diferente. Por lo tanto, la comunicación bidireccional podría ser un problema. Cuando el paquete vuelve desde la nube, viene a buscar, debería poder encontrar el dispositivo o debería poder encontrar el gateway al cual está conectado. Si ha habido un roaming, debería poder encontrar que el dispositivo está conectado a un nuevo gateway. Otra, eh, eh, como decir, otra problemática introducida que es solucionada por el protocolo LoRaWAN. Adicionalmente, la seguridad. La seguridad no quieres que tu información pueda entrar a cualquier gateway, pero adicionalmente la información esté insegura. La información tiene que viajar de manera que se autentique únicamente y exclusiva el usuario, ¿sí? Sea el usuario, la información que yo estoy enviando, a pesar de que pueda pasar por cualquier pasarela, no pueda ser vista por otros usuarios. Aquí hay una problemática de seguridad. Todas esas problemáticas son las que están definidas por el protocolo de red LoRaWAN para entender un poquito todo lo que hace. Esto lo hace en su arquitectura, a través de la instalación de servidores dedicados. Hay un servidor de red, ¿sí? Hay un servidor de red donde digamos que es el núcleo del protocolo y tenemos un servidor de identidad donde vamos a almacenar la información principal de los dispositivos que se conectan, la autorización de lo que pueden y no pueden hacer, a dónde se pueden conectar dichos dispositivos, está bien, realmente están autenticados. El servidor de unión ayuda mucho a la identificación de los gateway, es decir, desde qué gateway fue reportada la unión de ese dispositivo. Eso ayuda mucho en temas de tracking. Y el servidor de aplicación es donde digamos que se organizan o se separan las distintas soluciones de los clientes. Ya cuando veamos un poquito en los otros videos la configuración de los dispositivos, podemos entender. Por ahora, podemos grabarnos los temas de los tres servidores: el servidor de identidad, el servidor de unión o Union server, o el servidor de aplicación, application server, y la consola, que es donde vamos a hacer las configuraciones de los dispositivos. No está de más decir que uno de los proyectos que más fuerza ha tenido para el despliegue de la red LoRa es The Team Network, el cual ofrece un servidor gratuito en el cual digamos que hace la pasarela de tus dispositivos y almacena temporalmente los datos. LoRa Alliance, como les decía, es quien la que se encarga de administrar este protocolo de red completo llamado LoRaWAN y LoRa. Eh, Cabe decir que funciona con los protocolos convencionales de transferencia de datos a través de red como HTTP, pero muy probablemente estemos sacándole mayor provecho a este otro protocolo de capa de aplicación llamado MQTT, que veremos a profundidad en otro video. Y resta decir que
Hasta el momento de la arquitectura solo se ha hablado de la información desde que los dispositivos suben la información a la nube, ¿sí? Y la nube se encarga de procesarlos y mostrarlos, pero realmente The Team Network no es el encargado de mostrarnos nuestras interfaces gráficas. De hecho, ya hay unos servicios que prestan para ello, cómo conectarlo con la base de datos, cómo conectarlo con las aplicaciones de desarrollo. MQTT vendría siendo un protocolo importante en el que podemos hacer eso. Básicamente lo que debemos hacer es desde The Team Network a través del protocolo MQTT, como el más opcionado por la cantidad, por la facilidad de transmisión, eh, para desde nuestro aplicativo móvil, desde nuestro dashboard, desde nuestro desarrollo de software, jalar los datos que quedan allí. Es así como un sensor de temperatura, humedad subido a la nube. Es a través de cualquier lenguaje de programación adecuado, o el estándar REST, API REST, podemos jalar la información y mostrarla en nuestra dashboard. Un middleware muy utilizado para ello puede ser Node-RED, el cual se encarga de conectar nuestra interfaz gráfica con el servidor en red de Team Network o de LoRaWAN. Estas características o todo lo que hemos visto hacen que LoRaWAN pues tenga ciertas condiciones especiales, por ejemplo la capacidad de obtener millones de mensajes desde miles de puertas de enlace, porque solo se encarga de procesar ese texto o esa información y tenerla dentro de sus servidores de manera temporal. Tenemos que tomarla y guardarla en nuestra base de datos. Entonces hace que sea muy fácil implementarlo. LoRaWAN para LoRa no solo tenemos que usar el servicio en la nube de Team Network, de Team Stack tiene una opción para guardarlo en nuestras máquinas locales. Pues facilitan el proceso de implementación sin depender de la nube. Tiene cifrado de extremo a extremo, por lo general usa el encriptamiento AES-128. Un tema muy importante es la utilización del protocolo OTA o On the Air, que permite actualizaciones de equipos inalámbricamente. Imagina en este ejemplo tenemos todos los dispositivos de control de luz y tenemos que hacer un cambio al firmware o eliminar algún bug que hayamos detectado. Pues imagínate el trabajo para subir a cada poste a cambiar el dispositivo. No, desde el servidor central podemos hacer la implementación de la actualización del firmware, y a través de aire los dispositivos se actualizarán automáticamente. Unas características que hacen a LoRa un protocolo pensado para rato, una implementación supremamente interesante que va a coger bastante fuerza, es su bajo costo, la capacidad de estar dentro de open source y código abierto. Fabricantes pueden desarrollar y homologar sus dispositivos con esta tecnología. eh, la aprobación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como estándar. Ya podemos encontrar en la UIT las explicaciones específicas del estándar de LoRaWAN y de LoRa, y el gran ecosistema. Ya cada vez más fabricantes de dispositivos van homologando sus distintas soluciones. Entonces podemos encontrar soluciones a la medida, distintos tipos de sensores. El ecosistema ya crece mucho y eso hace que sea un protocolo al cual se espera una implementación bastante interesante, que de hecho ya se está dando. Para registrar dispositivos, los cuales integraremos en el otro video, LoRa básicamente va a pedir dos cosas de los dispositivos que tenemos que tener muy en cuenta. Es el tema del TED